Muy bien, jóvenes, empezamos con la plática de enfermedad renal crónica. Definimos enfermedad renal crónica como la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal. Prácticamente determinamos esta pérdida a través del filtrado glomerular y se define la enfermedad como una persistencia o una disminución del filtrado menor de 60 ml minuto en un lapso de 3 meses o mayor a 3 meses. Pero esto no es la única definición. Prácticamente tenemos también otra definición. Si yo quiero definir un paciente con enfermedad renal, tengo que tener el primer criterio, que es el filtrado glomerular menor de 60, y un segundo criterio, que es el criterio de daño renal. Si tengo los dos, pues prácticamente estoy hablando de enfermedad renal crónica, y si tengo solo uno, el más importante a establecer es el filtrado glomerular. Entonces, fíjense bien. Si yo tengo un paciente con más de 60 mililitros minuto, aparentemente no tendría ningún grado de enfermedad renal, pero se debe considerar con enfermedad renal si tiene evidencia de daño sobre el riñón. ¿Cuáles son estos tipos de daños? Si tiene anormalidades urinarias, que son anormalidades funcionales, proteinuria o hematuria persistente, anormalidades estructurales como alteraciones o presencia de quistes, como en la enfermedad poliquística renal, alteraciones o cicatrices renales, enfermedades genéticas como la enfermedad poliquística, es decir, el antecedente genético, la presencia ya de un estudio que demuestre la presencia de alteraciones en cromosomas y el hecho de tener ya una enfermedad establecida histológicamente como fibrosis o glomerulosclerosis en el paciente. Si esos pacientes tienen ya un antecedente de daño estructural o funcional, pero tienen un filtrado glomerular mayor de 60 mililitros minutos, de todas maneras se deben de considerar con enfermedad renal. Todos los pacientes con trasplante son considerados con enfermedad renal, a pesar de que haya sido un trasplante exitoso y que su función renal esté por arriba de 60. Eso es importante que lo recuerden. Prácticamente vemos en la imagen de su izquierda cuáles son las causas más importantes de enfermedad renal. Las causas, nos vamos a fijar en los datos de Estados Unidos, son principalmente la diabetes mellitus, en segundo lugar la enfermedad de hipertensión o la nefroesclerosis, y en tercer lugar tenemos las causas de glomerulonefritis, que son las que nos llevan a una enfermedad renal crónica. Si las comparamos con Europa, el Reino Unido, pues prácticamente son distintas, pero nosotros nos enfocamos en las estadísticas americanas. Ahora, tenemos diferentes grados o estadios o estadiajes o estadios también en algunas ocasiones en el cual puede encontrarse mi paciente con enfermedad renal. Esas ahorita las vamos a ver. Cada uno tiene un porcentaje de pacientes. Los porcentajes más importantes de todos los pacientes con enfermedad renal en el mundo se encuentran en los estadios 3 y en los estadios 2 y en el estadio 1. Es decir, ahí es donde encontramos la principal concentración de pacientes, mientras que para los otros estadios finales prácticamente tenemos una parte muy disminuida de cantidad de gente, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la clasificación de Kadoki, que son los grados o los estadios de enfermedad renal crónica, a través de establecerlos con la realización de una depuración de creatinina para saber el filtrado glomerular del paciente. Prácticamente lo dividimos en 5 estadios y esto también cambió aproximadamente en el 2012. Si se fijan, prácticamente la última etapa, la 5D, es la que está con diálisis, es decir, solamente le agregan el sufijo D en caso de que tengas un filtrado glomerular menor de 15, y recordemos que toda la definición de enfermedad renal crónica es a partir de un filtrado glomerular menor de 60, por eso mencionaba la diapositiva anterior que empezaban a partir de una enfermedad o de un estadiaje 3A, que es menor de 60 y se considera con filtrado glomerular reducido de manera moderada. Entonces, fíjense bien. Aquí lo importante es recordar que menor de 60 es enfermedad renal definida por filtrado glomerular, que son la mayor parte de todos los casos. Mientras que aquellos pacientes que tengan un filtrado arriba de 60 tienen que tener una evidencia de daño estructural o histológico o funcional para poderlos haber establecido con enfermedad renal. Esta tablita, que es de KDIGO en el 2012, prácticamente nos hace un poquito más sencillo a través del esquema, pero prácticamente son las mismas divisiones. Tengo una falla renal si tengo un filtrado glomerular menor de 15, tengo una enfermedad renal normal, levemente o con disminución leve, moderada, etc. A través del filtrado, que es tarea de ustedes aprenderse a partir de qué filtrado. Lo más importante aquí es que acuérdense que menor de 60 mililitros minuto es igual a enfermedad renal. KDIGO lo que hizo fue agregar el grado de albuminuria para establecer o darle otra definición
que es la que actualmente estamos utilizando. Es decir, tú puedes tener un paciente con 59 mililitros minuto y estaría por filtrado glomerular en un estadio de enfermedad renal crónica grado 3A, pero tienes o estás obligado a establecer qué grado de albuminuria tiene. ¿Por qué? Porque la albuminuria es riesgo cardiovascular, ¿ok? Prácticamente en su mano derecha ustedes verán que existe bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo cardiovascular. A eso se refieren los colores que se muestran de acuerdo al grado de albuminuria. El grado A1 es prácticamente menos de 30 miligramos por gramo en la relación de albuminuria creatinina, y prácticamente vamos avanzando hasta tener una albuminuria manifiesta, que sería el A3 mayor de 300 miligramos, y pasamos por la microalbuminuria y pasamos por una albuminuria normal, que ese sería el A1 y el A2 respectivamente. Prácticamente el hecho de tener o de poner diferentes colores es porque nos señala el riesgo relativo de mortalidad para 5 sucesos, casi siempre cardiovasculares. Es decir, el paciente que está en rojito, que tiene muy alto riesgo, ¿tiene muy alto riesgo de qué? Tiene muy alto riesgo de mortalidad por causa cardiovascular, tiene alto riesgo de fracaso renal tratado con diálisis, fracaso renal agudo y progresión de enfermedad renal, ¿sí? A eso se refiere los colores. Entonces, todo paciente con albuminuria, con proteinuria y microalbuminuria, prácticamente está establecido como un paciente de alto o muy alto riesgo, que va a tener un riesgo aumentado para estos 5 sucesos. ¿Qué tanto es el riesgo? El riesgo está por arriba de 5 veces la probabilidad, ¿ok? Es decir, tiene riesgo de fallecer, tiene riesgo de tener causa de cardiovascular como causa del fallecimiento, aparte de tener mayor riesgo de tener fallas renales agudas, de progresar hacia la necesidad de diálisis y progresar a través de la enfermedad renal propiamente. A eso se refiere. Entonces, por lo tanto, todo paciente, aparte de tener un filtrado glomerular medido, requiere que hayan ustedes establecido el grado de proteinuria y específicamente el grado de albuminuria que tiene el paciente. ¿Por qué es importante? Por el riesgo cardiovascular. Recuerden que la albuminuria les aumenta de 2 a 5 veces el riesgo cardiovascular en el paciente. Fíjense bien. La disminución del filtrado glomerular y la proteinuria son marcadores de disfunción endotelial y riesgo cardiovascular. Así, aunque yo tengo un paciente en estadio 2 que aparentemente tiene un filtrado mayor de 60, tiene un riesgo de muerte cardiovascular por arriba del 19.5% o del 19.5%. Para el estadio 3, que están de 60 para abajo, apenas empezando ya con la definición por el filtrado glomerular, tiene una mortalidad del 24.3%, y los pacientes en estadio 4, que son los que tienen un filtrado habitualmente menor de 30 mililitros minuto, tienen una mortalidad del 45.7%. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la primera diapositiva en la cual había menos cantidad de gente en estadio 4 y en estadio 5? Prácticamente son porque se mueren en los primeros estadiajes, en el estadio 2, en el estadio 3 y en el estadio 4. Eso hace que la cantidad de gente que llegue hasta el final, hasta el estadio 5, prácticamente sea la menor. Y eso permite que los sistemas de salud no hayan colapsado en los países pobres como el de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente la cantidad de gente que necesita diálisis es la menor a comparación de la cantidad de enfermos que previamente estaban con filtrados glomerulares más altos. Pacientes con filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto, 1% progresan en un año, o sea, el 1% progresa cada año para inicio de diálisis o enfermedad renal crónica terminal, y 10% fallecen por año por causa de cardiovascular. Es más o menos así como está la relación. Se mueren más de los que llegan a dializarse. Los pacientes tienen un riesgo, aquí está, de 20 veces más de probabilidad de causas cardiovasculares que la población general. Un riesgo por albuminuria de 2 a 5 veces y 20 veces más el riesgo de morir por causa cardiovascular solamente por el hecho de estar en diálisis. Ese es el motivo de que la mortalidad sea tan alta aparte en esos pacientes y que realmente sea una terapia solamente para algunos años. Las causas cardíacas son implicadas en más del 40% de todas las causas de enfermedad renal, y importante la última cifra que viene ahí, en la cual depende mucho la edad para la sobrevida a 5 años. Mientras sean más pacientes jóvenes tienen una sobrevida mayor, entre sean pacientes más viejos, la mortalidad es mayor a 5 años. Entonces, prácticamente en la enfermedad renal crónica tenemos la teoría de maladaptación hemodinámica o hipótesis de Brenner. Prácticamente tenemos la progresión
debido a mecanismos de maladaptación hemodinámica y factores metabólicos más que actividad de la enfermedad. Es decir, el primer golpe o el primer hit es la enfermedad que puede tener el paciente, si es diabético, si es hipertenso mal controlado o si tuvo una glomerulonefritis. Eso inicia la cascada de eventos, pero la maladaptación hemodinámica es la que lleva a la progresión de enfermedad renal. ¿Cómo es esto? La primera situación es que las nefronas, ya sea el daño tubular o el daño glomerular de las nefronas que están destruidas, prácticamente mandan al resto de las nefronas aparentemente funcionales a que tengan aumento de la presión intraglomerular para realizar la hiperfiltración. Pero eso va a llevar durante años a que existan ciertas alteraciones que vamos a ver en las próximas diapositivas. Voy a tener lesión glomerular y voy a tener fibrosis tubulointersticial. Recordar nada más que la lesión glomerular prácticamente lleva a lesión tubular y a la presencia de fibrosis intersticial, y la fibrosis tubulointersticial me lleva a daño glomerular y daño de capilares. Entonces, una o la otra, dependiendo de cuál haya sido la causa. Si es una glomerulonefritis, primero es la lesión glomerular y posteriormente el daño a nivel tubulointersticial. Si es un daño tubulointersticial por una pielonefritis, por la presencia de enfermedades por reflujo, por la presencia de nefropatía por analgésicos, como la que acabamos de ver, prácticamente voy a tener daño glomerular de forma posterior. Así tenemos la lesión renal, la disminución del número de nefronas con compensación de las nefronas que quedan vivas. Esto a través de la hipertensión glomerular. Existe reclutamiento de macrófagos y existen cambios fenotípicos en las células glomerulares. Liberación de múltiples citocinas y factores de crecimiento e hipertrofia glomerular. Esa hipertrofia glomerular genera mayor producción de matriz extraglomerular, matriz mesangial, y prácticamente lleva a la lesión de glomerulosclerosis, que es parte de lo que veíamos al principio de que la glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria era la lesión histológica después de una lesión. Independientemente cuál haya sido la causa, prácticamente siempre encontrábamos focal y segmentaria, y eso nos lleva a enfermedad renal crónica. Se agregan durante el transcurso de este paso la presencia de proteinuria, mayor daño glomerular, mayor glomerulosclerosis, mayor presencia de hiperlipidemia, también mayor daño. Recuerden que la hiperlipidemia es una consecuencia de la disfunción endotelial, y prácticamente si mi proteinuria alcanzó rangos nefróticos, pues prácticamente forma parte del síndrome nefrótico. Todo esto, el hecho de tener daño glomerular, genera la activación del sistema renina-angiotensina y aumenta o genera hipertensión sistémica secundaria al daño renal. En esta otra imagen lo que tenemos es una imagen de una enfermedad renal crónica avanzada y una enfermedad renal crónica previa. Prácticamente los podocitos están sanos, tenemos activación del sistema renina-angiotensina, retención de sodio, presencia de hipertensión secundaria, y esto nos está hablando de la presencia de hipertensión secundaria a la hiperfiltración glomerular, o que la hipertensión me causa la hiperfiltración glomerular. Prácticamente es una y la otra. Siempre que tengan un paciente con enfermedad renal crónica con hipertensión, significa que está intentando compensar con hipertensión glomerular, y que esas nefronas y que esos glomérulos son los que están empezando o están secretando exceso de sistema renina-angiotensina. Una vez que pasan los años, mis propias células glomerulares o los elementos que forman la barrera de filtración generan la presencia o se hacen hipertróficas, y se genera la presencia de factores de crecimiento para poder establecer los siguientes cambios. Una enfermedad renal crónica avanzada, prácticamente tenemos alteraciones de los podocitos, fusión podocitaria, o los podocitos se desprenden a nivel de la barrera de filtración y pasan a la orina, y tenemos la presencia de exceso de matriz mesangial generando alteraciones hemodinámicas en el glomérulo. Prácticamente la presencia de esclerosis o fibrosis glomerular, que es parte de la focal y segmentaria, y esto va a generar mayor grado de proteinuria, y la proteinuria va a generar el daño a nivel tubular. Entonces tenemos una consecuencia o una secuencia de eventos. Uno de los principales elementos es la angiotensina 2. El exceso del sistema renina-angiotensina genera, o la propia angiotensina genera infiltrado de monocitos, es capaz de generar proteinuria, es capaz de generar exceso de matriz o exceso de colágeno tanto a nivel intersticial como a nivel de matriz mesangial a nivel glomerular, y genera la presencia o el incremento de aldosterona,
que la aldosterona también genera mayor fibrosis. Cada uno de los elementos generados por la angiotensina 2 son parte importante de la progresión de la enfermedad renal, tanto para la acumulación y fibrosis como tanto para el daño renal y el proceso proinflamatorio que existe dentro del riñón. Por eso es parte del tratamiento efectivo el inutilizar la angiotensina 2 a través de su bloqueo con dos medicamentos, los IECAS o los ARA2. Aquí prácticamente tenemos una de las imágenes que habíamos visto en los temas pasados. Tenemos las células epiteliales tubulares y pongan atención en las flechas verdes. Prácticamente quedamos que la célula epitelial tubular tenía interacción directa con el fibroblasto e inducía que ese fibroblasto o se generara el depósito de matriz, el exceso de colágeno por interacción directa, y así como las células epiteliales tenían interacción directa con los macrófagos y con las células inflamatorias. Principalmente en las otras imágenes que habíamos visto eran con los macrófagos, y los macrófagos inducían la llamada o el cambio transepitelial mesenquimatoso, que generaba que los fibroblastos se convirtieran en miofibroblastos y indujeran mayor producción de matriz y mayor cantidad de colágeno. Al final de cuentas, los macrófagos también generan los cambios sobre las células epiteliales para poder hacer la transformación de las propias células epiteliales en miofibroblastos, induciendo mayor fibrosis y perdiendo obviamente la capacidad de funcionamiento tubular. En esta otra imagen lo que tenemos es las consecuencias. Tengo mucha fibrosis. Prácticamente vemos la imagen hacia abajo, en la cual tenemos las células o los capilares que son los rositas, cómo se han perdido por el exceso de fibrosis, el incremento de la cantidad de fibroblastos, inducido su transformación a través de los macrófagos y los linfocitos, y lo que es el sistema tubular renal, el cual se encuentra atrofiado, que quedamos que la palabra atrofia significaba que estaban dilatados por el hecho de que los haces de colágeno generan estiramiento sobre las células epiteliales tubulares que aún quedan, y eso hace que los elementos tubulares se dilaten y obviamente pierdan parcialmente y completamente su funcionamiento. ¿Ok? Esto sería básicamente parte importante y algo que se suma al conocimiento de la enfermedad tubulointersticial. Prácticamente la enfermedad renal crónica que tenemos, nefritis tubulointersticial crónica, que sigue progresando a través de estos mecanismos. La pérdida de nefrones pues nos da alteraciones, incremento de la angiotensina, tratando de compensar incremento del sistema renina-angiotensina con hipertensión secundaria, mucha angiotensina, mucha aldosterona con todos los cambios, la presencia de proteinuria por el daño generado en las nefronas que se están disminuyendo su funcionamiento, y aparte la hipertensión glomerular va a generar mayor cantidad de proteinuria. Voy a tener pérdidas o alteraciones en lípidos, voy a tener hipertrofia renal, y todo esto va a generar proceso inflamatorio, proceso fibrótico a nivel del propio glomérulo y a nivel de intersticio. Definición básica de una enfermedad renal crónica. Hablamos pues de la progresión de enfermedad renal crónica sabiendo que tenemos glomerulosclerosis y nefritis intersticial crónica, como la disminución del filtrado glomerular de más de 5 ml minuto en un año o más de 10 en 5 años. Prácticamente todos los pacientes que entran en la enfermedad renal crónica definida por menor o un filtrado menor de 60 ml minuto casi siempre caen en una progresión, mientras que los pacientes que están definidos con enfermedad renal crónica por daño estructural o por daño histológico prácticamente y que tienen un filtrado por arriba de 60 son los que se tardan un poquito más de tiempo en progresar. Eso es importante que lo recuerden. Factores que progresan a la enfermedad renal crónica para que siga generando disminución del filtrado o aumentando el daño histológico con fibrosis. Prácticamente tenemos los modificables. La presión arterial, a mayor presión de mi paciente, mayor daño va a tener, mayor compensación hemodinámica a través de la hipertrofia de glomérulos y maladaptación glomerular. El grado de proteinuria, si no controlo la proteinuria voy a tener daño en el propio glomérulo y daño a nivel tubular e intersticial. Si mi paciente tiene dislipidemia, si mi paciente tiene síndrome metabólico, si mi paciente tiene acidosis metabólica, está anémico, fuma, su control glucémico es muy malo, prácticamente son factores que tengo que modificar para evitar la progresión. Ahora, la prevención de la progresión es importante porque prácticamente voy a utilizar
los IECA y los ALA2. Aquí les muestro una guía de cómo empezarlos a utilizar, sabiendo que una vez que los utilicemos vamos a tener una elevación de creatinina y una disminución del filtrado glomerular que no debe ser mayor del 20%. ¿Sí? Así como el potasio. Recuérdense que el bloqueo del sistema renina prácticamente me lleva a una hipercalemia. Si mi potasio es por arriba de 6, con el uso de estos medicamentos tengo que evitar usar estos medicamentos. Pero básicamente lo que quiero es que entiendan es que aquí la necesidad de utilizar estos medicamentos es muy importante para prevenir la progresión de enfermedad renal crónica de cualquier etiología. Factores que contribuyen a la pérdida de nefronas. Prácticamente los factores son las múltiples enfermedades que podemos tener o obtener a lo largo de la vida. Tenemos programación fetal, que prácticamente si mi mamá no se alimentó bien, si mi mamá consumía drogas, si mi mamá fumaba durante el embarazo, pues me está dando en la torre para que mis riñones no tengan un desarrollo adecuado y desde el momento en que nazco vayan a tener un problema que se va a desarrollar en la etapa media de adultez o en las etapas finales. Prácticamente eso se refiere. Todas las demás enfermedades las vamos a ir consiguiendo a lo largo de la vida dependiendo de cómo nos hayamos portado y qué tipo de alimentación, qué tipo de estatus económico tengamos para poder tener enfermedades que afectan el riñón a lo largo de toda la vida. La enfermedad renal crónica se va a acompañar del llamado síndrome urémico. El síndrome urémico es un síndrome clínico y metabólico caracterizado por la disminución del filtrado con la acumulación de sustancias de pequeño y mediano tamaño. Las sustancias que se empiezan a acumular a tener disminución del filtrado empiezan a generar inflamación, estrés oxidativo, aterogénesis acelerada, anemia, afección sistémica, acumulación de productos finales de metabolismo. Aquí lo más importante es que ustedes recuerden que tenemos toxinas de bajo peso y toxinas de peso molecular mediano. Las de bajo peso menores de 500 Dalton son la urea, la creatinina y las ADMA o los inhibidores de guanidina, que prácticamente funcionan como inhibidores de la oxidonitrosintetasa. Disfunción endotelial. Mientras que las toxinas de peso molecular mediano, prácticamente tenemos muchas. Tenemos la beta-2 microglobulina, tenemos los productos de glucosilación enzimática, tenemos citocinas, tenemos el factor B del complemento, antioxidantes, tenemos al fósforo y la PTH o la hormona paratiroidea. Todas estas sustancias se acumulan cuando empiezo a tener filtrado glomerular disminuido. ¿A partir de cuándo? Cuando tengo un filtrado menor de 60. Por eso les decía que los pacientes con filtrados arriba de 60 y con daño estructural o daño histológico o funcional prácticamente son más difíciles que progresen de manera rápida. Pero si tengo un paciente que tiene tanto daño estructural, histológico y filtrado glomerular menor de 60, estas sustancias de bajo peso y peso molecular mediano ya se están acumulando y están generando afectación. Una de las afectaciones es la llamada cardiomiopatía urémica, ya que les gusta mucho la cardio. Prácticamente lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos engrosamiento y tenemos aumento de la dureza y tenemos disfunción endotelial arterial, prácticamente generado por la transdiferenciación de células musculares lisas en osteoblastos. Esto ocurre a nivel de los vasos. Esto generado por el incremento de fósforo. Esto aumenta la calcificación de la capa vascular media y esto lleva a arteriosclerosis. Al final de cuentas me va a llevar a una hipertensión de muy difícil control y a la presencia de hipertrofia ventricular izquierda con disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca y muerte del paciente. Aparte de esto, el incremento del fosfato como una toxina urémica, también el incremento de la angiotensina 2 y la hormona paratiroidea genera fibrosis propiamente dentro del miofibroblasto. Bueno, del miocito, perdón. El miocito tiene lesión y tiene disfunción sistólica y diastólica solamente por el hecho de tener estas sustancias de PTH o angiotensina 2 en exceso a nivel sanguíneo. Voy a tener aumento o voy a tener mayor riesgo de anemia por el exceso, por la pérdida de eritropoyetina con hipertrofia ventricular izquierda secundaria y con insuficiencia cardíaca. Y disfunción del miocito prácticamente generado por el exceso de citocinas que el riñón no puede filtrar y que van a permanecer en mayor cantidad de tiempo circulando. Entonces, prácticamente hablamos que la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal estaba dada por un daño y por mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular está dada por cardiomiopatía urémica cuando mi filtrado está generando o está tan disminuido que genera la acumulación de sustancias. Si ustedes le agregan a que el paciente es diabético, es hipertenso, que tiene dislipidemia desde antes,
pues obviamente se les suman mortalidades y es la causa de que la mayor cantidad de los pacientes no lleguen hasta la etapa de enfermedad renal crónica final o terminal, que es la de menor de 15 mililitros minuto, porque fallecieron en las otras etapas. Este cuadrito es súper importante, tienen que checarlo. Prácticamente les dice cuáles son las sintomatologías más importantes del paciente. Aquí nada más importante que aquí se engloban la sintomatología del paciente y obviamente la sintomatología de la enfermedad que llevó a la presencia de enfermedad renal crónica. Si hay hematuria, proteinuria, pues quiere decir que podría ser una glomerulonefritis, aparte de que el paciente se empieza a quejar de algunos cambios generados por el exceso de toxinas, es decir, el síndrome urémico. Entonces, el síndrome urémico lo tendríamos cuando tengo acumulación de toxinas de bajo peso y de peso molecular mediano. Prácticamente, ese síndrome urémico va a ser a partir de 60 mililitros minuto, como vamos a ver a continuación. Es decir, cuando tenga menos de 60 mililitros minuto, voy a tener la acumulación de esas sustancias. El síndrome urémico se manifiesta con alteraciones en todos los sistemas. Cada uno de esos sistemas va a ser generado por alteraciones. Es bien importante que ustedes recuerden la fisiopatología de las alteraciones. Ahorita vamos a ver qué alteraciones son las más importantes. Si tengo menos capacidad de filtrar, menos capacidad de orinar en cantidad, pues voy a tener mayor sobrecarga de líquidos. Si tengo mayor sobrecarga de líquidos, voy a tener alteraciones en la respiración por aumento de las presiones capilares pulmonares. Y aparte de eso, si tengo acidosis metabólica, pues voy a tener también incremento en el patrón respiratorio con la presencia de disnea por el exceso de derivados hidrogenados. Todo eso ya lo deben de conocer, todo eso lo revisaron en fisiopatología y es la causa de las manifestaciones de los pacientes. Cada uno tiene diferentes manifestaciones en diferentes órganos. Entonces, manifestaciones sistémicas del síndrome urémico prácticamente tienen que establecer por cuál es la causa o el mecanismo fisiopatológico. La causa y el mecanismo fisiopatológico siempre caen en algunas de las alteraciones habitualmente encontradas en cualquier paciente con enfermedad renal. ¿Cuáles son? Estas son las más importantes que tienen que acordarse. Prácticamente tenemos, cuando disminuye mi filtrado glomerular entre 30 y 50 mililitros minuto, que aquí básicamente es de 60 para abajo, que esa es la condicionante que quiero que entiendan, prácticamente voy a tener alteraciones en la concentración urinaria o va a aparecer nicturia. ¿Ok? Esto es generada por la nefritis intersticial crónica con la que cursan estos pacientes. Voy a empezar a tener alteraciones en el metabolismo óseo mineral. Voy a tener elevación de la PTH, aumento del fósforo y descenso del calcio con disminución de la producción de vitamina D o la producción de vitamina D activa, que es la 25-hidroxivitamina D o calcitriol. Prácticamente ya vimos que el fósforo y la PTH son toxinas urémicas y que van a generar cambios cardiovasculares y van a generar obviamente cambios a nivel sérico en la concentración de calcio y fósforo. ¿Qué le damos a esos pacientes? ¿Cómo empezamos a tratarlos? Porque es la primera manifestación que ocurre cuando empieza a caer mi filtrado glomerular por debajo de 60. Prácticamente tengo que tratar el aumento del fósforo sérico con mi plan nutricional, que es la primera parte, y después checo el uso de elementos que inhiban la absorción de fósforo a nivel intestinal, en este caso a nivel de intestino delgado. Prácticamente utilizamos los quelantes de fósforo, que son el carbonato de calcio, que es ampliamente conocido por ustedes, y cuando ya no puedo utilizar carbonato de calcio, utilizaría el lantano o el carbonato de sevelamer, que son de los medicamentos que la mayor parte de ustedes, los que ya llevaron endocrino, revisaron en alteración de calcio-fósforo. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Prácticamente se unen al fósforo dentro del intestino para evitar que se absorban y disminuir la entrada de fósforos a nivel sanguíneo, favoreciendo que no se absorba tanto fósforo en la dieta. Ojo, no funcionan si no llevas una dieta baja en fósforo. Prácticamente este es uno de los principales elementos malos que tenemos en los mexicanos, ya que el mexicano se rehúsa a comer menos cosas que les gustan, que son altamente ricas en fósforo y en ácidos. Y eso es parte de las principales complicaciones que vemos en los pacientes terminales que sí alcanzaron a llegar a dializarse, pero que aún así no siguen un plan nutricional adecuado. Para el descenso en el calcio, prácticamente voy a necesitar utilizar aporte de calcio, tanto en la dieta como aporte exógeno. Eso me lo da también el carbonato de calcio. Y para la disminución de vitamina D, pues prácticamente utilizo el calcitriol,
que es la forma sintética de una vitamina D activada. Y si empiezo a ver alteraciones o alteraciones, utilizaría otro tipo de vitaminas D activadas como el paricalcitrol, pero prácticamente calcitrol casi siempre lo utilizamos para estos pacientes. La elevación de la PTH la voy a frenar gracias a la actividad o el darle vitamina D. Recuérdense que ese es el feedback normalmente que tengo a nivel de paratiroides. PTH elevada, freno su síntesis y su producción a través de darle vitamina D al paciente, y eso genera que la PTH impida sus afectaciones a nivel cardíaco y a nivel óseo. Entonces, si tengo un paciente con disminución del filtrado glomerular, voy a empezar a retener fósforo. Recordemos que el fósforo prácticamente, el exceso de fósforo es dado o es generado su eliminación a través del túbulo proximal. Y si tengo menos cantidad de células tubulares proximales o no están funcionando de manera adecuada, la retención de fósforo es capaz de estimular a las células de la paratiroides para estimular la liberación de PTH. La PTH aumentada genera la salida de calcio y fósforo del hueso, más cantidad de fósforo, mayor estímulo de la PTH, mayor producto calcio-fósforo y la presencia de calcificaciones extraesqueléticas, que prácticamente las calcificaciones extraesqueléticas son a nivel arterial, generando mayor dureza de las arterias y hipertensión severa, junto con disfunción ventricular izquierda. Recuerden también que si tengo disminución de la síntesis de vitamina D activa por la menor producción de 1-alfa-hidroxilasa, porque también las células tubulares proximales están produciendo menos, no las hay o están trabajando en menor cantidad, eso genera que se disminuye la absorción de calcio intestinal y genera la hipocalcemia, que es el estímulo para el aumento de la PTH. Básicamente lo que está aquí es el mecanismo fisiológico de una enfermedad o una complicación de estos pacientes, que es la enfermedad ósea metabólica, que prácticamente tienen la mayor parte de los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 60. Obviamente, entre menos se cuiden y entre menos hagan el plan nutricional o menos le haya agregado yo los medicamentos que necesitan, las manifestaciones van a ser mucho más severas. Lo importante es que recuerden que las alteraciones de fósforo, de PTH y calcio van a generar aumento del riesgo cardiovascular. Si sigue bajando mi filtrado glomerular, empiezo a tener un filtrado en grado 4, menor de 30 mililitros o de 15 a 29. Prácticamente empieza a aparecer anemia, que es una anemia normocítica, normocrómica, en la cual predomina o puede predominar el déficit de hierro sobre el déficit de vitamina B12, de folatos y ácido fólico. Prácticamente tengo la necesidad de generar aumento de la cantidad de hemoglobina a través de la utilización de eritropoyetina humana recombinante. Recuérdense que la eritropoyetina era formada a través de las células a nivel intersticial y una parte también a nivel de las células tubulares proximales. Recuérdense que tengo daño intersticial, por lo tanto empiezo a tener anemia por la disminución de la eritropoyetina. Aquí es importante que recuerden también que va a haber alteraciones o deficiencia de hierro por el estímulo proinflamatorio y la mayor cantidad de hepcidina que se genera y evita la absorción de hierro a nivel intestinal, como lo vieron en fisiopato, y prácticamente eso genera también en forma progresiva que exista también una anemia por la deficiencia de eritropoyetina y posteriormente pueda existir una deficiencia por una anemia, por deficiencia de eritropoyetina y deficiencia de hierro. Recuerden aquí nada más que si existe mucha PTH elevada, la PTH genera disminución de la actividad de la eritropoyetina. También cuando empiezo a tener un filtrado menor de 30, aparece acidosis metabólica. La acidosis metabólica prácticamente es una acidosis en la cual es por acúmulo de aniones. El paciente sigue comiendo cosas con gran cantidad de hidrogeniones y no tengo manera de liberar hidrogeniones a nivel del túbulo distal. Prácticamente eso genera que mi paciente empiece a caer en acidosis metabólica, y esa acidosis metabólica trae consecuencias en todos los sistemas. Uno de los principales sistemas es a nivel óseo, favoreciendo mayor liberación de calcio del hueso hacia el torrente sanguíneo y mayor liberación de fósforo, incrementando la progresión y el daño sobre el hueso y aumentando el riesgo cardiovascular. Prácticamente el tratamiento es darle una reposición de bicarbonato oral para tratar de hacer el buffer o regular la cantidad de ácidos que tiene mi paciente,
y eso habitualmente utilizamos una dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso por día para tratar de dárselo. En las pocas horas que tuvieron de clínica, prácticamente vieron que casi nunca lo utilizamos porque nadie se preocupa de la acidosis metabólica en estos pacientes, que, como veremos después, es una indicación de diálisis. Sigue bajando mi filtrado glomerular y mi filtrado glomerular bajó tanto por debajo de 10 a 14 mililitros minuto, es decir, menos de 15. Prácticamente ya tengo síntomas y signos urémicos. Ojo, aquí ya aparece la clínica del síndrome urémico. Desde antes apareció la bioquímica del síndrome urémico, desde 60 mililitros minuto. Los signos y síntomas urémicos prácticamente son manejo sintomático. Si no hay una mejoría, inicio diálisis. Y a partir de este nivel, aunque aquí me lo ponen debajo de 10, prácticamente tengo mayor acumulación de potasio y tengo retención de agua y sodio. El tratamiento para eso es diurético de asa y si no hay una respuesta adecuada, iniciar diálisis. Aquí es donde voy a encontrarme con dos situaciones. Mi paciente progresó, no pude frenar, su enfermedad nunca tuvo un adecuado control, mi paciente no quiso cuidarse, mi paciente continuó con sus malos hábitos alimenticios, le valió sombrilla la dieta, entonces llegamos a la etapa final de decirle, ¿sabe qué? Va a necesitar iniciar diálisis como tratamiento final. Aquí ustedes, junto con su paciente, deben de tomar en consideración dos tipos de tratamiento. El conservador y el inicio de la terapia de reemplazo renal, eso se refiere al TRR. Pacientes a lo mejor que no se sienten tan mal y que no tienen tantos signos y síntomas de síndrome urémico, prácticamente optan por un tratamiento conservador. Mientras que los pacientes que más amolados están y que tienen mayor cantidad de signos y síntomas y bioquímica de síndrome urémico, más un tratamiento que no ha funcionado de manera sintomática, optan por la terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Diálisis. ¿Cuáles son los signos y síntomas de síndrome urémico? Que casi siempre aparecen en un estadio 4 o en un grado 4 con menos de 30 mililitros minuto. Prácticamente lo dividimos en porcentajes. Hiporexia, anorexia en un 10%. Tratamiento sintomático, recuérdenlo, básicamente lo utilizamos con uso de algunos medicamentos, básicamente mejorando un poquitito la dieta y mejorando la presencia o la situación de cuál haya sido la etiología de la anorexia. Prácticamente existe constipación, tenemos que utilizar medicamentos que mejoren la motilidad intestinal, y si existen otro tipo de alteraciones como ansiedad, pues tendremos que utilizar otro tipo de medicamentos. Es la menos frecuente. Con 30% aparece constipación y dispepsia. Para la dispepsia básicamente utilizamos omeprazol. Para la constipación le damos medicamentos para hacer o mejorar el hábito intestinal, como la lactulosa, que es el principalmente que utilizamos. Medicamentos que utilizamos en gastroenterología para mejorar y aumentar el bolo fecal y mejorar el tránsito intestinal. Obviamente también con una dieta rica en fibra, como posteriormente lo van a ver en gastro. La principal sintomatología de los pacientes con síndrome urémico es 50%. Ese 50% se define como la presencia de disnea, náusea, vómito y prurito y piel seca. Prácticamente la disnea es por la anemia, es multicausal por la sobrecarga hídrica, por la acidosis principalmente. Entonces tengo que darle un tratamiento, como vimos hace rato, a la acidosis con bicarbonato, tengo que disminuir la sobrecarga de líquidos utilizando diuréticos de asa y tengo que tratar la anemia con hierro, si es necesario, y con eritropoyetina, que son los que vienen ahí como esas. ¿Ok? Si tengo náusea y vómito, prácticamente tengo que dar metoclopramida. Solamente el único problema es que todos los medicamentos que ustedes ven aquí tienen que ajustarse de acuerdo al funcionamiento renal. Metoclopramida como agonistas, como antagonistas dopaminérgicos, y la domperidona también como antagonista dopaminérgico, también son utilizables junto con el ondansetron, pero prácticamente tengo que checar solamente la disminución de la dosis porque casi todos requieren la eliminación a través del riñón. La presencia de prurito y piel seca, eso básicamente me dice que tengo un pésimo control en fósforo y tengo una elevación de PTH. Hasta allá van los efectos de la elevación de esas dos toxinas urémicas de alto o de mediano peso molecular. Prácticamente utilizo antihistamínicos para disminuir la comezón,
clofeniramina, cetiricina, y en algunos casos llegamos a utilizar, aparte de las cremas, talidomida para disminuir la presencia de la comezón tan importante. El otro grupo de pacientes se quejan del 30%, es decir, 3 de cada 10, de ansiedad, depresión. Prácticamente utilizamos manejo para la ansiedad y la depresión con medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina y la presencia de algún sedante hipnótico como el lorazepam o el diazepam. Y el síndrome de piernas inquietas prácticamente es multifactorial su causa, pues le seguimos dando medicamentos para disminuir la actividad a través del uso de clonazepam y en algunos casos utilización de algunos medicamentos con actividad dopaminérgica. El paciente del 10%, confusión, ahí básicamente significa que tengamos una alteración a nivel de electrolitos y eso ya es una situación en la cual se debe manejar casi siempre a nivel de hospitalario. Entonces, prácticamente aquí el síndrome urémico tiene múltiples manifestaciones. Aquí trataré de dividírselas entre las cuales son las más frecuentes en los 50, 30 y 10%. Si se fijan, el manejo es sintomático. Le tengo que dar un medicamento, aunque yo sé que prácticamente la causa es por el exceso de toxinas que está teniendo el paciente. Si la cantidad de toxinas está muy incrementada, es cuando mi paciente, si no hay una mejoría sintomática, si mi paciente ya tiene un filtrado menor de 15, es cuando tengo que establecer la necesidad de comentarle que requiere ya el inicio de tratamiento sustitutivo renal. ¿Ok? Si él no lo quiere, pues se le comenta y se le dice que esta sintomatología va a empeorar y que nunca va a encontrar una mejoría con los medicamentos porque es demasiada la cantidad de toxinas que están generando la sintomatología. El manejo general pues, del paciente con enfermedad renal debe hacer una énfasis en la disminución del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Recuérdense que no es tanto la mayor cantidad no llegan a diálisis, la mayor cantidad se mueren de causa cardiovascular en el estadio 3, 4 principalmente. Ahora, para hacer una reducción del riesgo cardiovascular, ustedes ya lo conocen, lo están viendo en cardio, prácticamente requiero mejorar la proteinuria, mejorar el control de la presión, evitar que tenga dislipidemia mi paciente y evitar que tenga anemia. Prácticamente son los 4 parámetros o los 4 objetivos para disminuir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Mi paciente pues va a tener algunos criterios. Vamos a verlos más adelante, esto no le hagan mucho caso. Bueno, complicaciones de la enfermedad renal crónica. Tenemos anemia renal. Le tengo que dar agentes estimulantes de la eritropoyesis, los ESAs, que es la eritropoyetina, y la suplementación de hierro, que prácticamente necesito hacer una cinética de hierro y establecer los niveles de saturación de transferrina y los niveles de ferritina sérica para decidir si le voy a dar o tiene necesidad de aplicar hierro. Prácticamente una saturación menor de 30% y una ferritina menor de 500 nanogramos, me obligan a darle suplementación con hierro. Mi eritropoyetina prácticamente lo utilizo cuando mis niveles de hemoglobina ya han alcanzado de 9 para abajo, aunque en México seguimos utilizando menor de 10, y mi objetivo terapéutico es alcanzar un nivel de hemoglobina entre 11.5 y 12. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes lo recuerden. Tampoco los pacientes nunca van a alcanzar un nivel de hemoglobina normal. El nivel de hemoglobina normal para las mujeres promedio es de 13 y para los hombres es de 14. Aún así, estos pacientes se quedan con un grado de anemia leve a pesar de que tengan mis objetivos. Eso es porque a mayor cantidad de hemoglobina, hematocrito y eritrocitos, mayor riesgo de aumentar la presión arterial. Y eso también incrementa el riesgo cardiovascular. Por eso nos quedamos con un nivel mucho más bajo. Hipertensión arterial. ¿Qué vamos a generar para la hipertensión arterial? Prácticamente necesito manejarlo de manera múltiple. Tengo que disminuir la cantidad de sodio, que es menor de 2 gramos. Tengo que establecer que mi paciente alcance su índice de masa corporal normal, ¿sí? Que haga un poco más de actividad física y prácticamente utilizo IECAS o ARA2, uno o el otro, no los dos juntos, para mejorar la hipertensión. Como estos pacientes tienen hipertensiones de difícil control, utilizo de primera escala un ARA2 como losartán, segunda escala un calcio antagonista, tercera escala un beta bloqueador. Nos vamos en ese orden, ¿ok? Prácticamente en las consultas a las que alcanzaron a entrar
era de cajón que le diéramos losartán, nifedipino, metoprolol, junto con un diurético. ¿Cuál? Furosemide. Esos 4 medicamentos son el pilar del manejo hipertensivo del paciente con enfermedad renal. Trastorno mineral óseo. El trastorno mineral óseo que empieza desde etapas muy tempranas, básicamente tenemos que mejorar el nivel de fósforo para disminuir el nivel de PTH. El nivel de fósforo lo manejamos con dieta y lo manejamos con fijadores de fosfato, que es el carbonato de calcio. El único problema es que obviamente me ayuda de manera inicial porque existe hipocalcemia por la disminución de la vitamina D, pero una vez que empiezo a tener calcios altos, me veo obligado a disminuir el uso de los medicamentos como el carbonato de calcio y es cuando tengo que utilizar los otros fijadores de fósforo, que no tienen calcio. ¿Cuáles son? El sevelamer y el clorhidrato de sevelamer, bueno, y el otro que es el lantano, pero prácticamente el más utilizado es el sevelamer. ¿Ok? Esos no tienen calcio, pero sí me ayudan a seguir fijando fósforo para evitar que aumente el nivel sérico. Prácticamente es el manejo más difícil y el que menos se conoce. Es importante, necesitan ustedes saber que todo paciente con enfermedad renal crónica, aunque no esté en diálisis, necesita tener una medición de calcio, fósforo y de PTH durante el periodo de cuando menos cada 2-3 meses para poder establecer el criterio de poderlo referir a un especialista y para poder saber cómo anda la situación de mayor riesgo cardiovascular. Recuérdense que la cardiomiopatía urémica depende casi siempre del exceso de fósforo, calcio y el nivel de PTH. Si las T's están altas, mi paciente tiene mayor riesgo cardiovascular y probablemente va a fallecer por alguna de estas o por algún problema cardiovascular. Mis pacientes hiperlipidémicos. Todo paciente con enfermedad renal arriba de 50 años y con menos de filtrado glomerular va a necesitar tener hiperlipidemia. ¿Va a tener hiperlipidemia? Muy probablemente sí. El único problema es que la alteración principal va a ser la disminución del HDL, ¿sí? Que es lo que veíamos, bueno, que es lo que van a ver en algunos en endocrino y algunos ya lo vieron. Y prácticamente si tengo menor de 50 años y tengo enfermedad renal crónica, también debe de recibir estatinas. Entonces, prácticamente todo paciente con enfermedad renal crónica tiene un riesgo cardiovascular muy, muy alto y todos necesitan recibir estatinas. Así de sencillo. Paciente enfermo con enfermedad renal crónica que no tome estatinas necesitan iniciársela. Prácticamente es para mejorar el parámetro de HDL, aunque después van a ver que no es tanto así, pero más que nada es por el efecto pleiotrópico con el incremento de la óxido nítrico sintetasa y la óxido nítrico, que recordemos que hay una toxina que inhibe, que son el grupo de las de bajo peso molecular. Mi paciente con acidosis metabólica que genera disnea, que genera alteraciones óseas, que genera alteraciones en el calcio, debe de ser tratada con bicarbonato oral, como quedamos 1 o 2 mil equivalentes por kilogramo de peso. Y mis pacientes con hipercalemia crónica, prácticamente la dieta que es baja en fósforo, también es una dieta baja en sal y una dieta baja en potasio, necesitan la administración de diuréticos de asa. Recuerden que estos pacientes tienen hipercalemia por dos situaciones. Uno, le estoy dando un chocho que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECA o ARA2. Y segundo, tienen un problema con el túbulo distal que impide la liberación de potasio a través de la orina. Por lo tanto, voy a tener un paciente siempre con el riesgo de tener hipercalemia y debo de estar vigilándolo y debo de evitar la hipercalemia tratando de dar una restricción de potasio nutricional y utilizando un diurético de asa. Esa es la otra diapositiva, que esto es importante. ¿Cuándo voy a referir a un paciente? ¿Lo puedo manejar yo como médico general o como médico familiar? Prácticamente se considera que sí. Para eso están viendo cuáles son los cambios. Ahora, un paciente que debe de ser referido a especialidad, en este caso, debe de que puede ser nefrología, o si en su rancho no hay nefrólogo y existe nada más el internista, prácticamente tengo que referirlo siempre cuando tengo un filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, que es grado 4, o aquel que tiene menos de 60 y si tiene alteraciones tubulares como hematuria, proteinuria, si hay sospecha de una enfermedad sistémica, una enfermedad con afectación, enfermedades reumatológicas, principalmente refractariedad en el control de la presión arterial, alteraciones en la PTH, fósforo y calcio. Todos estos son criterios para poderlo referir con un filtrado glomerular menor de 60
en este caso, a consulta de especialidad. Esto sigue imperando y sigue como parte del protocolo o como la normatividad mexicana de cuándo debe decidir enviarse a un tratamiento de especialidad. Ahora, mi paciente pudo haber escogido no iniciar tratamiento. Como vimos hace rato, teníamos diferentes maneras de dar o mitigar un poquitito la sintomatología del síndrome urémico, que prácticamente el síndrome urémico empieza a aparecer entre 15 hacia abajo mililitros minuto, aunque van a ver ustedes que casi siempre empiezan a tener sintomatología con 20-25 mililitros minuto. Entonces, si ese paciente le doy manejo sintomático, se pone las pilas, hace su dieta, va a disminuir un poquitito la sintomatología. Más sin embargo, recuérdense que la disminución del filtrado es progresiva. Si no lo hizo desde el principio, una vez que llegue a estadio 4, que es menos de 30 mililitros minuto, o a estadio 5, que es menos de 15 mililitros minutos, prácticamente la progresión a la necesidad de diálisis está hecha. ¿Ok? Entonces, si mi paciente no mejoró, si mi paciente persistió con alteraciones, se le vuelve a preguntar, ¿necesita dializarse? ¿Ok? Ahora, ¿cómo decidimos cuándo dializar a un paciente? Prácticamente lo definimos con dos criterios. En el cuadrito azul de la derecha es a través del filtrado glomerular. Todo paciente con 15 mililitros minuto hacia abajo que sea diabético tipo 1, diabético tipo 2, requiere iniciar tratamiento sustitutivo. Menos de 15 mililitros minuto que sería grado 5 o estadio 5 de enfermedad renal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo cardiovascular provocadas por su enfermedad, que es la diabetes. Si se le suma a lo que le está dando el riesgo cardiovascular por tener aparte enfermedad renal crónica, pues los pacientes diabéticos son los que menos llegan a estos últimos estadios. Por eso se considera un filtrado glomerular un poquitito más alto para indicarle el inicio de diálisis. Y todos los demás pacientes hipertensos o con nefroesclerosis o los pacientes con glomerulonefritis como causa de la enfermedad renal crónica, prácticamente con un filtrado menor de 10 se considera el inicio de terapia de reemplazo renal, pero eso es utilizando el filtrado glomerular como criterio. Si antes de que los pacientes tengan un filtrado menor de 15 o menor de 10 tienen los criterios clínicos y bioquímicos, como son los siguientes, se le autoriza iniciar terapia sustitutiva renal. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente tiene hipercalemia y esa hipercalemia es arriba de 6.5 o refractaria a tratamiento, habíamos visto que necesitaban terapia de reemplazo renal, en este caso hemodiálisis. Pero ¿qué tal si mi paciente tenía 20 mililitros minuto de filtrado glomerular? Ustedes dirían, pues por filtrado todavía no le toca iniciar terapia sustitutiva o diálisis. Pero por criterio de hipercalemia sí. ¿Cuáles son las que dominan o cuáles son las que predominan? Las indicaciones bioquímicas y clínicas sobre las indicaciones de filtrado. Ahora, si recuerdan ustedes los cuadros anteriores, casi siempre la hipercalemia la iba a ver de manera más severa con filtrados menores de 15 mililitros minuto. Entonces casi siempre coinciden en algunas ocasiones. Pero ¿qué hacer cuando no coincide mi filtrado con una indicación por alteración de potasio o alteración de acidosis persistente? Le doy prioridad al potasio y a la acidosis persistente como criterio de iniciar tratamiento sustitutivo. El otro criterio, el tercero en importancia, que es una indicación absoluta de inicio de terapia sustitutiva renal, es la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen, prácticamente que no responde a diuréticos, mi paciente está con un edema agudo pulmonar que no responde porque ya no orina nada, prácticamente a pesar de que su filtrado glomerular está en 16, 17, 20, me indica el inicio de terapia de reemplazo renal. Y la clínica urémica grave, como la encefalopatía urémica, que ocurre cuando tengo niveles de urea por arriba de 300, la presencia de pericarditis urémica, coagulopatía urémica, que es uno de los efectos generados por la disfunción a nivel de la agregación plaquetaria producida por el exceso de toxinas, tanto de bajo y de mediano peso molecular, como la hiporexia, la astenia y la pérdida de peso. Se consideran también clínicas graves de uremia y también tienen una indicación por encima del filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 indicaciones clínicas y bioquímicas de inicio de terapia sustitutiva renal que están por encima del filtrado glomerular. Si las tiene mi paciente, tengo la certidumbre de poder iniciar terapia sustitutiva renal, aunque el filtrado no esté en los criterios que me mencionó el cuadrito azul. Si las dos coinciden, pues no hay tanta bronca, ¿no? Tiene indicación por las dos vías.
Y ya por último, vamos a ver, tenemos 3 maneras de iniciar un tratamiento sustitutivo renal: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Importante que ustedes recuerden algunas situaciones. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal tienen una efectividad del 70%, ambas. Las dos son coincidentes en la capacidad de mejorar el nivel de toxina, es decir, no está una por arriba de la otra. El problema es que hay ciertos criterios para decidir emplearlas o no. ¿Ok? Empezamos a hablar entonces de que diálisis peritoneal y hemodiálisis como tratamiento sustitutivo renal son las dos eficaces de manera igual. El único que está por arriba de las dos es el trasplante renal, que es eficaz en un 99 al 100%. Eficacia me refiero a la capacidad que tienen de disminuir toxinas. Entonces, fíjense bien lo que les comenté. Hemodiálisis y diálisis peritoneal solamente me ayudan a disminuir un 70%. Si el paciente se apega a su plan nutricional, disminuye otro 10%, alcanza un 80% de efectividad. ¿Eso qué significa? Que es efectiva en un 80% entre dieta y sistema que está utilizando para dializarse, hemodiálisis o diálisis peritoneal, pero el 20% sigue habiendo toxinas que se están acumulando. Eso no hay manera o no hay ningún sistema eficaz que les ayude a disminuirlo. Entonces, por tanto, es lo que nos da la mortalidad de los pacientes. ¿Cuál es la mortalidad? Un paciente que entra en hemodiálisis, que es diabético, tiene una sobrevida promedio de 2 años y medio a 3 años. Un paciente que entra en hemodiálisis por alguna otra causa que no sea una enfermedad, que sea una enfermedad renal crónica por otra causa que no haya sido diabetes, tiene una sobrevida de 4 a 5 años promedio. ¿Ok? Lo mismo es para la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque las toxinas se siguen acumulando, menos cantidad y menos rápidamente, pero se siguen acumulando. Entonces estos dos métodos realmente ahorita los utilizamos en personas jóvenes como método para mejorar las condiciones y tratar de buscar un trasplante lo más rápido que se pueda. Para personas arriba de 60 años con problemas crónicos, prácticamente les permite tener un poco más de tiempo de sobrevida para dejar se oye mal, tratar de dejar la mayor parte de sus cosas de manera bien organizada y poder tener tiempo de hacer lo que haya faltado en su vida. Eso es algo bien importante que se les explica a los pacientes una vez que tuvieron la necesidad de dializarse. ¿Ok? Entonces, la hemodiálisis. La hemodiálisis prácticamente requiere de un circuito, de una vía o un acceso vascular para poder pasar la sangre a través de una máquina que es como una lavadora, a través de un sistema de bombas y poder transmitir la sangre a través de un filtro, que realmente el filtro dializador, que ahí lo ven en la imagen, es el que lo dializa, es el que transfiere o baja las toxinas, pasándolas de un compartimento con baja cantidad. Por ejemplo, tengo una sustancia o una solución que ahí dice que prácticamente tiene una baja concentración en urea creatinina, utiliza glucosa, que utiliza bicarbonato para pasar las sustancias que están en exceso en la sangre, la urea, la creatinina y los ácidos hacia la bolsa, y que las sustancias que requiere el cuerpo, como el bicarbonato principalmente, puedan pasar a la sangre directamente para realizar la amortiguación de la acidez, más o menos. Entonces, pasa la sangre, cae en el filtro lo que hace es pasarlo a través de unos microporos, y esos microporos permiten el paso de esas sustancias que necesito sacar del cuerpo hacia otro sistema de sustancias y le permito infundir sustancias que requiere el paciente en ese momento. Si quiero bajar el potasio, entonces prácticamente voy a bajar potasio, voy a bajar acidez, voy a bajar urea, creatinina. Recuérdense que la urea y la creatinina son de bajo peso molecular, por ende pienso que si están bajando estas, también estoy bajando las de peso molecular mediano. La PTH, el fósforo, la beta-2 microglobulina, etc. ¿Ok? Una vez que se hace el intercambio, la sangre regresa ya sin esos elementos en exceso a través de la misma vía intravascular y regresa para seguir dando otro ciclo. Las sesiones de hemodiálisis intermitentes son de 2 a 3 veces por semana con una duración de 2 a 3 horas. Obviamente termina de darse la diálisis de ese día, de la hemodiálisis, y si el paciente no hace caso, sigue con un bajo o una baja apego al plan nutricional, en un lapso de 12 a 10 horas vuelve a incrementarse la cantidad de toxinas urémicas en su cuerpo, hasta que le toque la siguiente hemodiálisis. Necesitamos de un acceso vascular que puede ser una fístula, como lo ven en la imagen de arriba a la derecha, que requiere un tratamiento quirúrgico para formarse, que requiere la arterialización de una vena para poder hacer la punción.
y poder obtener las vías de acceso para la salida y la reentrada de sangre, como la ven en las imágenes de abajo. Esa es la fístula que se ve así gruesa y fea. Prácticamente es una vena que está arterializada, que está conectada a una arteria y que sufrió un cambio para hacerse más fácilmente puncionable. ¿Ok? Ahora, si no se puede hacer este procedimiento, se tiene que utilizar un injerto o un graft, como viene en la imagen de arriba a la derecha, en la cual es un tubo de poliuretano, silicón, no recuerdo, porque prácticamente hace o es donde realizamos la punción de las agujas, que espero que alguna vez tengan la oportunidad de entrar a una unidad de hemodiálisis, para poder ahí realizar la entrada y salida, la salida de sangre y la reentrada de sangre sin toxinas. Pero lo que más frecuente van a ver ustedes es la utilización de catéteres, que los catéteres prácticamente son catéteres ubicados a través de una vena central, la subclavia o la yugular o en ocasiones la safenofemoral, y prácticamente lo que hacen es llegar hacia aurícula derecha y a través de ahí se toma la sangre de origen venoso para pasarse por la máquina y por el filtro para regresarse sin tantas toxinas. Los catéteres, recuérdense que son temporales. De aquí sí hay una diferencia. Un catéter es temporal, puede ser un catéter tipo Majorca, que es un catéter temporal, o un catéter Permaquet, que es un catéter tunelizado. Los dos son catéteres. Los dos catéteres tienen la significancia de que son más fácilmente de infectarse y que realmente no me permiten obtener flujos de sangre adecuados. Y que son catéteres y son cuerpos extraños, y prácticamente el cuerpo va a terminar realizando una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica prácticamente hace que se forme un trombo o un coágulo en la punta del catéter y tapa los catéteres, y hay que estarlos cambiando en cada cierto tiempo. La fístula, por la parte, si es una fístula que es una comunicación de los propios tejidos, prácticamente me permite evitar y disminuir a 0.1 el riesgo de infecciones y me permite manejar mejores flujos de sangre que un catéter, por lo tanto es mucho más efectiva, y realmente sí está demostrado que una fístula aumenta o puede generar el incremento de sobrevida de un paciente que está en terapia en hemodiálisis crónica. ¿Ok? Entonces también va de nuez. Los pacientes entran por la urgencia, casi siempre. No me quería dializar, no me quiero dializar. Ahora sí ya me quiero dializar ya que me siento mal, ya que me estoy ahogando y está todo acidótico, y colocamos un catéter de urgencia. Se estabiliza el paciente y posteriormente se busca la manera de utilizar o de realizar una fístula de manera quirúrgica para que pueda llevar su tratamiento de manera crónica de manera más efectiva y de manera más eficaz. ¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes de hemodiálisis para nosotros los pobres? Prácticamente son las infecciones de catéteres, las endocarditis bacterianas y las complicaciones cardiovasculares. ¿Ok? La otra manera de terapia de reemplazo renal es la diálisis peritoneal. Prácticamente misma mortalidad, prácticamente misma efectividad que la hemodiálisis. Aquí lo que utilizamos es la membrana peritoneal, que se coloca un catéter, que en este caso se llama catéter de Tenkov, de cola de cochino, que es el tercero que ven en su imagen, en la cual tiene enroscado la parte distal. Y prácticamente lo que hace es colocarse y utilizamos la membrana peritoneal para hacer el intercambio. Infundimos una sustancia de dializado que tiene también poca cantidad de ácidos o nada de ácidos, pero tiene mucho bicarbonato, tiene glucosa y tiene poca cantidad de calcio. ¿Ok? Entra esa sustancia o esa bolsa y llega a la membrana peritoneal. Ahí hace el intercambio a través de los capilares peritoneales y pasan las sustancias que quiero liberar, urea, potasio, ácidos y creatinina, de los capilares peritoneales hacia el líquido que estoy dentro de la membrana, dentro de la cavidad peritoneal, y eso lo saco durante un lapso de 2 a 4 horas. ¿Ok? Eso me permite liberarme de esa cantidad de sustancias. Eso es la bolsa de drenaje. Prácticamente necesito colocar un catéter, necesito una intervención quirúrgica pequeña y lamentablemente las complicaciones más frecuentes de esto es los procesos de infecciones del catéter, del sitio de colocación del catéter y del propio catéter, que originan peritonitis secundaria. Es la principal complicación que tenemos y casi siempre la principal indicación de pasar de diálisis peritoneal a hemodiálisis, porque son tan fuertes las infecciones que generan bridas, adherencias dentro del peritoneo y hacen incompatible
el seguir utilizándolo por la gran esclerosis que sufren por el proceso infeccioso, para seguir utilizándolo como manera de hacer el intercambio de electrolitos y de sustancias. ¿Ok? Principal complicación de la diálisis peritoneal para nuestro medio, México: peritonitis secundarias bacterianas y peritonitis por hongos, cándida. La otra situación importante que deben de establecer con el TENCOF, con el uso del TENCOF, es que prácticamente requiere su utilización a lo largo del día. Prácticamente requerimos que el familiar o que el cuidador esté al pendiente de realizarse los recambios al paciente. Eso es lo que hace que nuestro medio sea la manera más fácil de contaminar este sistema, y por lo tanto es la menor cantidad de pacientes que ven ustedes actualmente están en diálisis peritoneal. Lamentablemente, recuérdense que en todos ellos sigue dominando la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por los procesos infecciosos. Algunos de estos pacientes alcanzan a pasar a hemodiálisis como última terapia y algunos otros pacientes fallecen. Ahora, ¿qué es lo que hacemos normalmente ahorita? Lo que hacemos es lo siguiente: nuestros pacientes entran a diálisis peritoneal siempre y cuando no haya otra complicación. ¿Cuáles son las complicaciones? Que tengan un proceso, enfermedad aguda inflamatoria a nivel abdominal, hemorragias de tubos digestivos, que no tengan enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, síndrome, principalmente procesos inflamatorios, diverticulosis, etc. Y el grado de obesidad, que no tengan demasiado panículo adiposo, porque eso complica el funcionamiento del catéter de TENCOF. Si estos pacientes no tienen ninguna de estas enfermedades o que hayan sido operados en menos de 6 meses por algún proceso agudo de una colecistitis, una apendicitis, etc., prácticamente estamos obligados a iniciar con este tipo de terapia. Si la terapia sufre alguna situación de que no funciona de nuevo el catéter, o que tuvo una peritonitis y dejó de funcionar el catéter, pasarían a hemodiálisis como terapia sustitutiva final. ¿Ok? En esta imagen es la cantidad de agua que metí a través del catéter que está haciendo el intercambio con los capilares peritoneales, o de la membrana peritoneal, para posteriormente, después de 4 horas que esté en esa estancia, salir a través de la bolsa de drenaje. Sale la cantidad de líquido y vuelvo a infundir otra cantidad de agua. Eso es importante, que en cuanto tengan la oportunidad de regresar a clínicas, traten de evaluar cómo se realiza este tipo de intercambios. Utilizamos básicamente difusión simple y osmolaridad para poder realizar el intercambio de sustancias. Una de las cuestiones, antes de que se me olvide, más importantes, es que esto induce mucha pérdida de proteínas. La diálisis peritoneal induce gran cantidad de pérdida de albúmina a través de los capilares peritoneales, y casi siempre estos pacientes acaban con desnutrición proteica calórica. Si yo tengo un paciente en diálisis peritoneal y tienen una albúmina menor de 2.5, se contraindica la diálisis peritoneal y se cambian a hemodiálisis, aunque no hayan tenido ningún proceso infeccioso. Y esa es la otra indicación de paso directo de diálisis peritoneal a hemodiálisis. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer con la cantidad de agua que requiero quitarle al paciente? La diálisis peritoneal depende mucho de la cantidad de poros y la cantidad de acuaporinas que tengan los capilares peritoneales para sacar agua. Es decir, normalmente administramos 1 a 2 litros de líquido. Se queda en la cavidad como viene en la imagen, y una vez que yo saco ese líquido a través de la bolsa de drenaje, si yo administré 2 litros, van a salir 2 litros 300, 2 litros 400. ¿De dónde se obtuvo esa cantidad extra de agua? Eso es hecho por la cantidad de glucosa que tiene concentrada la bolsa de diálisis. Eso permite por osmolaridad atraer cantidad de agua y poder sacar agua del paciente. Por eso todas las soluciones de diálisis peritoneal las dividimos en 1.5, 2.5 y 4.5%. A mayor concentración de glucosa, mayor capacidad de sacar líquido. A eso le llamamos mayor capacidad de sacar agua, y sal se le llama capacidad de ultrafiltrado. El único problema es que aquí depende de las características de la membrana peritoneal. ¿Ok? Y si se fijan, lo que utilizamos es glucosa en concentración. La glucosa en alta concentración, al final de cuentas, tiene la capacidad de generar también lesión sobre los capilares peritoneales. Es como si fueran diabéticos. Por esa razón, van a ver que muchos pacientes con diálisis peritoneal terminan o acaban en hemodiálisis porque su membrana peritoneal dejó de funcionar. Esto es por la esclerosis generada por el exceso de solución glucosada que tienen las soluciones de diálisis, pero no tenemos otra cosa para ofrecerse.
¿Ok? Ahora, de las dos tienen una diferencia, diálisis peritoneal contra hemodiálisis. Sí, la hemodiálisis podemos controlar la cantidad de agua que requiero quitarle al paciente. Puedo controlar la cantidad de ultrafiltrado. Yo puedo decidir cuánto agua quitarle, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, mientras que la diálisis peritoneal no puedo decidir. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Pero la diálisis peritoneal es más benigna con el funcionamiento cardíaco. Si yo tengo un paciente con falla cardíaca, hemodinámicamente inestable, está contraindicada la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque necesito de la bomba del corazón, porque estoy sacando un aporte de sangre por minuto, ¿no? Si mi corazón o el corazón no está funcionando de manera adecuada, pues no me va a servir la hemodiálisis porque no me va a permitir mantener flujos adecuados. Mientras que la diálisis peritoneal sí le permite mantener un aspecto hemodinámico más estable al paciente. Entonces, resumiendo, la hemodiálisis tiene una indicación para poder sacar mayor cantidad de agua y poder controlar yo el ultrafiltrado. La hemodiálisis tiene la ventaja de que no desnutre tanto al paciente y no hay pérdida de albúmina. ¿Ok? Pero tiene la desventaja que el paciente requiere estabilidad hemodinámica, si no, no va a funcionar la hemodiálisis y puede incrementar el riesgo cardiovascular o muerte por infarto durante una sesión. La diálisis peritoneal tiene la ventaja de que cualquier paciente que aunque esté hemodinámicamente inestable puede entrar a diálisis peritoneal, ya que no toma en cuenta o no tiene acceso directo sobre circulación sistémica. Las desventajas son que desnutre más rápidamente al paciente, se tiene que controlar muy específicamente la dieta, induce pérdida de albúmina y la otra desventaja es la necesidad de utilizar a los familiares como medio para realizar los baños de diálisis en la casa, que eso es lo que genera mayor riesgo de infecciones de catéter Tenkov y peritonitis secundarias. Y por último tenemos el trasplante renal. El trasplante renal es colocar un riñón, realizar su anastomosis a través de la arteria ilíaca, como lo ven en la imagen de la izquierda, realizar la anastomosis de su uretero con la vejiga y disminuir la respuesta inmunológica para evitar que ese riñón sea achicharrado o sea rechazado de manera rápida por el sistema inmunológico del receptor del paciente que está recibiendo el riñón. Prácticamente utilizamos los medicamentos que vimos en glomerulonefritis, inducimos la disminución o la coestimulación, disminuimos la interleucina 2, disminuimos la proliferación de clonas y la respuesta de linfocitos T efectores para mantener durante cierto tiempo la disminución de la respuesta en contra del riñoncito nuevo. ¿Cuánto tiempo dura un trasplante de riñón? Aquí tenemos dos tipos de trasplante, el de donador vivo, que habitualmente es un familiar, en el cual tiene ciertas características de similitud. Normalmente tiene una sobrevida entre 20 a 22 años. Y un donador de trasplante cadavérico, el cual es una persona totalmente distinta, con la muerte cadavérica que donó, en el cual tiene una sobrevida entre 10 a 15 años, prácticamente. Eso es porque tiene menos características de similitud. También es importante aquellos que alcanzaron a ir a alguna de las prácticas clínicas, de haber recordado que casi siempre uno de los requisitos es que fueran cuando menos del mismo tipo de sangre y prácticamente que fueran familiares directos, de papás, hermanos, primos, hermanos, para que pudiera tener mayor compatibilidad y mayor concordancia con el HLA. A mayor concordancia con el HLA, menos necesidad de medicamentos de inmunosupresión y mayor situación de compatibilidad porque tienen un sistema de histocompatibilidad más parecido entre uno y el otro. ¿Ok? Realmente de las tres terapias esta es la más efectiva. Un paciente con trasplante renal ya no requiere ninguna terapia sustitutiva. El único problema es que el tiempo es lo importante que deben de tomar en cuenta y el uso de medicamentos y la necesidad de plan nutricional se mantiene durante toda su vida y durante toda la vida funcional de su trasplante. Hay personas cuyo trasplante funciona toda la vida y terminan falleciendo por otra enfermedad junto con su trasplante funcional, pero esos necesitan o requieren de un mecanismo de adaptación celular que se da solamente en uno de cada 100 o uno de cada 50 personas trasplantadas. Pero la mejor técnica o la mejor manera de mejorar el funcionamiento renal siempre es el trasplante renal. Si ustedes tienen a alguien conocido, joven, realmente le corresponde buscar la atención para buscar el trasplante renal lo más rápido que se pueda. Ok, jóvenes, aquí terminamos esta
esta plática de enfermedad renal crónica. Esperamos sus dudas, traten de hacerlas a través de la plataforma o de las preguntas para poder ser resueltas, o de igual manera a través del WhatsApp.